Buenos días, hoy vamos a hablar de la trisomía 21 o síndrome de Down. La incidencia de esta alteración genética es de 1 en 750 nacidos vivos. Entonces, para explicar de una forma más didáctica, imaginémonos que tenemos un recipiente en donde vamos a meter 750 balotas. Entre ellas vamos a meter 749 balotas que van a representar a niños que no van a tener síndrome de Down y una balota que representa a un niño con síndrome de Down. Cada persona que decida caer en embarazo va a tener que sacar una balota y va a tener el riesgo de sacar esa única balota que representa a un niño de síndrome de Down frente a las otras 749 balotas. Estos fetos, el 75% son abortados y tan solo el 25% van a llegar a término. ¿Cuál es la etiología? Puede ser por trisomía libre, por trisomías por translocación, por mosaicismos, y vamos a empezar a explicar cada una de ellas. Entonces aquí vemos un cariotipo con una trisomía libre, que es la causa más frecuente y es la responsable del 95% de los casos. ¿Por qué se causa? ¿Cuál es la causa de la trisomía libre? Entonces se da por una no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2, cualquiera de estas. Si recordamos, la meiosis es un tipo de ciclo celular especializado que tiene como objetivo reducir el número de cromosomas a la mitad, dando lugar a células hijas haploides. Esa reducción la realiza mediante rondas consecutivas de división nuclear y celular, en las que nosotros vamos a llamar la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, al inicio y de manera de comparación, la meiosis y la mitosis van a comenzar tras la replicación del ADN, por lo que cada cromosoma va a quedar constituido por 2 cromátides hermanas. Aquí están. Posteriormente, en la meiosis 1, los cromosomas homólogos se van a pelear y se van a alinear por parejas para poder ser segregados. Cosa que no va a pasar en la mitosis, porque en la mitosis los cromosomas se van a alinear por separado para después ser segregados y luego poder formar 2 nuevas células. Cuando se termina la meiosis 1, por la segregación de los cromosomas homólogos apareados, va a comenzar la meiosis 2, en donde las cromátides hermanas se van a separar y después se van a segregar diferentes células, quedando como resultado 4 células haploides hijas, y cada una de ellas va a contener tan solamente una copia de cada cromosoma. Aquí encontramos un esquema donde observamos la no disyunción de la meiosis 1 y la no disyunción de la meiosis 2. Si nos damos cuenta, ya sea por una no disyunción de la meiosis 1 o de la meiosis 2, va a llevar a que un gameto, en vez de que tenga un solo cromosoma, va a tener 2 cromosomas. Vemos aquí uno con 2 cromosomas, otro con 2 cromosomas y otro con 2 cromosomas. Y después va a llegar el del padre, el tercer cromosoma del padre, para formar la trisomía. Entonces, este cromosoma del padre se une a estos dos y va a la trisomía. Igual pasa aquí, igual pasa aquí. Listo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener un niño con síndrome de Down? Entonces, como veníamos hablando, si tiene menos de 35 años, el riesgo va a ser de 1 en 750. Si tiene más de 35 años, en vez de meter 750 balotas, vamos a meter 365. Y si tiene mayor de 50 años, vamos a meter tan solo 12 balotas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que va aumentando la edad materna, va a aumentar el riesgo. Entonces eso es importante decirlo a los pacientes. Bueno, la otra causa es por translocación. Entonces, para recordar un poco la tutoría pasada, translocar es cambiar de sitio, y recordemos que aquí no hay pérdida de información genética. Entonces aquí encontramos un cariotipo en donde un cromosoma 21 se pegó al cromosoma 14. ¿Qué quiere decir eso? La información aquí está completa. Entonces esta paciente va a ser una portadora, a diferencia de este cariotipo. Aquí encontramos 2 cromosomas 21, pero el tercer cromosoma 21
se pegó al cromosoma 14. Aquí encontramos la translocación. Aquí vemos de una forma más didáctica, más fácil. Entonces encontramos el primer cromosoma 21, el segundo cromosoma 21 y el tercer cromosoma 21 que está pegado en el cromosoma 14. Entonces aquí sí hay un síndrome de Down por translocación. Y la tercera causa es por mosaicismos, que se da por disyunciones posmitóticas y góticas. Y si recordamos, vamos a tener en los mosaicismos dos líneas celulares, unas que van a ser normales y otras que van a ser trisómicas. Los mosaicismos van a ser los responsables del 2 al 3% de las causas de síndrome de Down. La discapacidad en estos niños va a ser menor, pero esto va a depender del grado de mosaicismo que haya en cada uno de los tejidos. Bueno, para hablar un poco del riesgo de recurrencia, cuando llega una pareja con un niño que tienen ya un niño con síndrome de Down y nos preguntan cuál es el riesgo de poder tener de tener otro niño con síndrome de Down, la respuesta es depende de qué. Entonces, si fue por trisomía libre, el riesgo va a ser del 1%. Si fue por una translocación 14-21, entonces la respuesta también va a ser depende. Si la portadora de la translocación es la mamá, el riesgo va a ser del 15%. En cambio, si el portador de la translocación fue el papá, el riesgo va a ser del 5%. Bueno, en otro caso que nos llegue un paciente con síndrome de Down o una mamá del paciente con síndrome de Down preguntándonos cuál es el riesgo de que ese niño herede esa alteración cromosómica, entonces para eso es importante tener en cuenta que los hombres con síndrome de Down son infértiles, mientras que las mujeres van a ser fértiles y ellas van a heredar ese riesgo a un 50% de sus hijos. Bueno, vamos a ahora hablar un poco de cómo la clínica y cómo caracterizar a estos pacientes, cómo distinguirlos. Esos pacientes tienen implantación baja del pabellón auricular, tienen facies redondeadas, van a tener una frente amplia. Recordemos que el espacio entre los cantos internos de los ojos debe caber un ojo adicional. Y entre canto interno y canto interno de cada ojo debe haber una medida más o menos de 2.5. En estos pacientes va a haber un telecanto, ¿cómo así? Va a haber un aumento de esa distancia entre los cantos internos que vemos acá. También podemos observar un sobreplegamiento del hélix. Y los pabellones auriculares se van a ver simplificados y no se van a ver todos los surcos, como podemos ver en el resto de la población. Un puente nasal deprimido, el filtro puede estar borrado. Bueno, también podemos encontrar las manchas de Bruchard. Estas manchas son las que vemos acá. Son un patrón reticulado con apariencia más o menos estrellada. No se van a ver en todos los pacientes y va a ser mucho más fácil observarlas en pacientes que tengan ojos claros que no en pacientes que tengan ojos oscuros. Es importante tener en cuenta que estas manchas no van a tener ninguna implicación para la visión. Otros problemas oftalmológicos que podemos encontrar son cataratas, glaucomas, estrabismo y defectos de la refracción. Bueno, aquí encontramos un paciente con pliegue palmar único. También es importante decir que un pliegue palmar único no es patognomónico de síndrome de Down. No podemos diagnosticar síndrome de Down por un pliegue palmar único. Ese también se encuentra en el 1% de la población normal. También podemos encontrar en estos pacientes braquidactilia, como aquí en la fotografía, que son los dedos que son pequeñitos y son anchos. También podemos encontrar clinodactilia del quinto dedo, como vemos acá, y como vemos en esta imagen también, la cual se da por una hipoplasia de la falange media y que va a llegar a que este dedo tenga una desviación hacia la línea media. Esta clinodactilia se puede observar desde la tapa intrauterina. En cuanto a los defectos cardíacos, en estos pacientes podemos encontrar casi que cualquier tipo de cardiopatía.
Podemos encontrar defectos en los cajonetes cardíacos, comunicación intraauricular en el 30% de los pacientes, ductus arterioso persistente en el 10% de los pacientes, tetralogía de Fallot. Lo importante es hacer el diagnóstico temprano, realizar un ecocardiograma para así mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes. En cuanto a las alteraciones gastrointestinales, las dos más frecuentes son la atresia duodenal y la enfermedad de Hirschsprung. La atresia duodenal se presenta en un 2 al 5% de estos pacientes y va a ser de 20 a 30 veces más frecuente en un niño con síndrome de Down que en la población general, mientras que la enfermedad de Hirschsprung se encuentra en el 2% de los pacientes y va a ser del 10 al 15% más frecuente en niños Down que en la población general. También podemos encontrar otras alteraciones gastrointestinales como bandas duodenales, microcolon, onfalocele, fístulas traqueosofágicas. Aquí observamos una mancha mongoloide, acá, que es una mancha violácea. Se va a observar aproximadamente entre el 50 y 60% de los pacientes con síndrome de Down, pero también es importante tener en cuenta que en la población general también podemos encontrar estas manchas. Aquí vemos el síndrome de la sandalia o sandal gap, que consiste en un aumento entre el espacio del primer y el segundo dedo del pie. Esos pacientes también cursan con hipoacusia del 40 al 75%. Esta puede ser unilateral, bilateral, conductiva, sensorial o mixta. Van a sufrir de otitis recurrentes y de enfermedades en el oído medio. Por eso es importante también hacer un seguimiento periódico de audiometría. En cuanto a esos pacientes también van a tener leucemia 20 veces más frecuente los niños con síndrome de Down que en la población general. La leucemia va a ser más frecuente. También son mucho más susceptibles a infecciones y después de los 40 años van a presentar cambios sugestivos de enfermedad de Alzheimer. Estadísticas dicen que a los 49 años el 8% de los pacientes van a tener enfermedad de Alzheimer y que los pacientes que logren sobrevivir arriba de los 60 años, el 75% va a tener esta enfermedad también. La discapacidad de estos pacientes varía entre moderada y severa y el coeficiente intelectual está en un promedio de 50, más o menos entre 20 y 85. Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayamos podido repasar un poco.